¿Quién vive? ¡Oficial de guardia! ¡Santo y seña! ¡Santo y seña! Guerra sin cuartel. Bienvenidos a Santo y Seña, este programa contrarrevolucionario que pretende reinstaurar todas las cosas en Cristo conforme a las santas enseñanzas del Papa Santo Pío X. Este segundo programa está dedicado a este conflicto que venimos arrastrando desde el siglo XIX entre la Iglesia y el Estado. Mi nombre es José Jaime Carranza Alvarado. Y el mío es Obed Huitrón. Bien, Obed, ¿qué podríamos introducirnos a este problema? Bueno, pues el conflicto entre la Iglesia y el Estado en México nace a partir de que las ideas liberales que van a estar recorriendo toda la Europa van a llegar aquí y se van a tratar de instaurar en la política, tratando de separar el corpus mysticum que tiene la sociedad mexicana. Ahorita vamos a mostrar un video introductorio que los introducirá y les enseñará más sobre este tema. Escuchémoslo entonces e introduzcámonos en los orígenes de este conflicto y en la naturaleza de ambas sociedades. El conflicto entre Iglesia y Estado. A lo largo de la historia han existido, aún desde los tiempos remotos, dos tipos de poderes diferenciados de alguna manera: el poder civil y el poder religioso. Por una parte, encontramos al rey o príncipe y por otro lado al sacerdote. Durante los tiempos de la cristiandad o de la Edad Media, estos poderes se representaron mediante el nombre dado por Rafael Gambra: dualidad armónica de poderes, es decir, Iglesia-Estado o poder religioso y poder temporal. El fin de la Iglesia es santificar a los hombres y guiarlos a su destino sobrenatural de salvación, y además cuenta con una autoridad diferente de la potestad civil. Por esto, la Iglesia no puede recibir reglas o leyes del poder civil, ni mucho menos depender de él. Tiene además la potestad de dictar sus propias normas a sus miembros para poder mantener el cumplimiento de ese fin sobrenatural. El poder temporal, por su lado, es representado por el Estado, que es supremo dentro de una nación o territorio, parte de su jurisdicción. Esto implica que solo a él le compete de todo cuanto sea necesario para la normal convivencia y consecución del bien común de los súbditos. Por lo tanto, las funciones del poder civil son: ordenación de los cuerpos básicos, defensa exterior e interior y fomentar o suplir aquellos fines que los cuerpos intermedios dejen de cumplir o lo hagan deficientemente. Durante siglos, cuando imperaba el orden cristiano, estos dos poderes mantuvieron una cierta armonía o sinfonía que, pese a los continuos altercados, producía paz y estabilidad. En Nueva España, esta sinfonía de poderes permitían el entendimiento entre el clero y los virreyes, que produjeron una estabilidad civil y política que duraron 3 siglos. Sin embargo, el conflicto entre estas dos potencias, entre la Iglesia y el Estado, inicia el momento de su independencia en 1821. Con la promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812, el sector del clero y las capas civiles veían afectados sus derechos políticos y jurídicos, y se lanzaron a la búsqueda de la independencia, pactada en la Profesa. Agustín de Iturbide es el que se encargaría de llevar la bandera de la independencia y la religión, pactando con el grupo de la insurgencia y apoyado por las capas del clero liberal. Solamente veían la protección de la religión
como un medio moral de conservación del orden. La efímera monarquía constitucional de Iturbide se convirtió en 1824 en una república federal, con una constitución que defendía algunos derechos para la Iglesia, pero que plasmaba la idea del orden moral y que tenía el único fin de someterla. A partir de este momento, las tensiones entre la Iglesia y el Estado se acrecientan con el paso de la historia de México. Desde la etapa santanista y sus antecesores masónicos se mostró la inestabilidad política que había ocasionado la independencia. En este tiempo, el primer reformador fue Valentín Gómez Farías, que puesto con el poder por Santa Anna, vio la oportunidad de reformar la Constitución. Con la invasión estadounidense y la derrota de Santa Anna con el Plan de Ayutla, por Juan Álvarez, dejaba la mesa libre para implantar un nuevo orden. Los grupos liberales, licenciados de carrera, veían en Estados Unidos el referente de país. La Constitución estadounidense y las leyes de reforma serán la base de la creación de la Constitución de 1857. De carácter liberal que regula por completo y separa la relación entre la Iglesia y el Estado. La promulgación en la Constitución provocó el levantamiento en armas de Félix Zuloaga por el rechazo entre los grupos conservadores, el clero y la población civil, en su mayoría católica. Desde este periodo hasta nuestros días, la armonía entre Iglesia y Estado, que yace fragmentada, se pone en evidencia al repasar brevemente la historia de nuestra patria. Aunque la paz porfirista calma las tensiones, sin eliminarlas ni resolver el conflicto, éstas se recrudecen con el gobierno de los revolucionarios Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, dando origen al levantamiento cristero en 1929. Posteriormente, con la presidencia de Lázaro Cárdenas, la educación estatal y socialista termina por imponerse, desbaratando finalmente el predominio cultural y espiritual de la Iglesia en nuestra patria. Hasta el día de hoy, este predominio laico pervive y nosotros sufrimos las consecuencias de este rompimiento histórico. Bien, pues como hemos escuchado en esta parte introductoria, el conflicto entre la Iglesia y el Estado es un conflicto que es complejo, no es fácil. A diferencia de una vivencia histórica, estamos hablando de términos abstractos que tenemos que dilucidar y que el video introductorio lo ha hecho bastante bien. Bien, un primer aspecto que tenemos que identificar, sobre todo en el católico moderno, es esta tentación de desligarse o de dejarle todo a los enemigos de la Iglesia, ¿no? El dejarle la parte política, esta parte que al católico individual, sobre todo en el ámbito tradicional, pues no le gusta, ¿no? El católico nada más le interesa estas partes devocionales, que son un tesoro también, por supuesto, y que tienen su valía en el ámbito sobrenatural y que vienen a perfeccionar, pero de manera individual, al ser humano. Pero se han olvidado de este ámbito natural que nos ha dejado huérfanos, nos ha dejado de una manera en ascuas, si se podría decir esa palabra, y nos ha dejado como muertos a nivel público, ¿no? A nivel de sociedad, ¿no? A diferencia de otros siglos, el siglo XVII, el siglo XVI, el siglo XVIII, en el cual el Evangelio impregnaba cada uno de los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Porque existían sociedades intermedias que perfeccionaban nosotros como seres individuales. Luego entonces ustedes se dan cuenta que vivimos en la época del individualismo, donde lo único que importa es la salvación de mi alma, como católico, es la lucha en redes sociales, por supuesto, por pelear en Facebook, en Twitter. Y bueno, hemos olvidado lo que representa esta bandera que está aquí atrás, ¿no? No somos una serie de frikis que estamos como nostálgicos, ¿no? Aquí bebiendo, aquí como bohemios, decir, bueno, pues las inolvidables de la Z, ¿no? O las clásicas de la Z, ¿no? Sino que lo que pretendemos o lo que buscamos
encontrar son esos principios inmutables que pervivieron a lo largo de 300 años de reinato durante la Nueva España, en el cual no fue una sociedad perfecta, porque aquí en la Tierra, como dice don Rafael Gambra, no existe una sociedad perfecta, sino que es una sociedad inmanente, natural, y que busca perfeccionarse por esta sociedad trascendente, es decir, la que nos hace trascender al cielo y es la única manera de completarnos nuestro fin último, que es el cielo. ¿No es así, Obed? ¿Qué es lo que opinas acerca de lo que ha ocurrido con esta República Mexicana a lo largo del 18, del 19, el 20 y lo que llevamos del 21? Bueno, pues mira, hay que poner las cartas sobre la mesa para entender un problema. Este problema tan grande y que, si bien es muy conocido, también pues es muy desconocido. ¿Por qué? Porque ellos nada más se van a la puntita del iceberg y les falta encontrar la base. La base de esto pues es la llegada del protestantismo. Si en el siglo XVII, XVIII todavía había un corpus mysticum de la cristiandad impregnada en la sociedad, pues las ideas protestantes empezaron a recorrer toda la cristiandad, ¿bien? Para transformarse en lo que ahora es la Europa. Entonces, todas estas ideas del protestantismo lo que provocaron fue que despegaran a la naturaleza de lo sobrenatural, dejándolo simplemente en el marco natural. Entonces, con toda esta idea que se va impregnando en las cabezas de los pseudointelectuales, transformándose en las ideas de la mal llamada Ilustración, bien, es cuando se empiezan a recorrer y se empiezan a transformar para decir que ahora todo va en términos naturales. Y como todo va en términos naturales, no tiene sentido que la iglesia y el Estado convivan. ¿Por qué? Porque si el hombre está aquí en su materia natural, el hombre tiene que decidir sobre lo que le conviene. Y con esta idea del no serviré de Satanás, es como se van impregnando estas ideas y van a llegar con los supuestos intelectuales a nuestro país a partir de las revoluciones de independencia. ¿Qué piensas tú, José Jaime? Bien, acabas de comentar 3 puntos bastante importantes, ¿no? Primero, protestantismo, ilustración. Vamos a centrarnos en estos 2 primeros términos muy importantes. La actitud del católico hoy en día es de desligarse, ¿no?, de sus devenires que la historia nos ha dado. Consideramos la historia de una manera pues imperfecta. La historia pues nos es adversa como católicos. La analizamos y vemos que pues ha triunfado siempre el liberalismo, ha triunfado siempre la impiedad política, ha triunfado siempre esta parte anticlerical, es decir, en el sentido de querer no saber nada de lo que tiene que ver con la iglesia y sus principios, esta sociedad sobrenatural, sobre la cual va a ser la única que nos va a perfeccionar a nosotros como católicos individualmente. Pero también ha sido destructora de todas estas sociedades imperfectas, pero que son muy importantes. Hoy en día lo vemos. Lo que importa es el Estado, sus leyes, la Constitución, la democracia, los derechos humanos, todas estas falsas libertades que son abstractas, que son absurdas y que no están encarnadas en nada, ¿no? Cada quien puede interpretar la libertad como le plazca, cada quien puede interpretar la sociedad como le plazca, y pues de ahí venimos adquiriendo o heredando 2 errores muy importantes. El primero de ellos es de origen filosófico, nos da John Locke, como ustedes saben o como ustedes pueden investigar, es un filósofo inglés del siglo XVII, promotor del empirismo, y que a nivel político lo que intenta hacer es que si todo conocimiento es una mezcla, es una combinación de las ideas individuales, por lo tanto la política viene a ser también individual. Luego entonces Locke es un pilar del individualismo, del personalismo, ¿no? Eso es muy importante. Y escuchaba en un sermón del padre José Ramón García Gallardo, en un sermón de Cristo Rey, que dice:
lo que le toca las narices al demonio es proclamar públicamente a Cristo Rey. No solamente sobre mí, no solamente como una sociedad imperfecta como es la familia, no porque la familia sea chafa, sino porque la familia no encuentra en sí mismo su perfección total, sino ¿quién la va a defender de los enemigos que la ataquen? Pues solamente un Estado, pero un Estado no moderno, sino un Estado católico que la defienda contra los extranjeros. Luego entonces la sociedad de la familia no encuentra en sí misma sus fines, sino necesita la protección de un Estado, pero no un Estado-nación abstracto, cuadrado, antinatural, artificial sobre todo, sino un Estado católico que la proteja, ¿no? Que no sea la relación entre Estado e individuo, ¿no? Que es lo que vemos con el INE y todas estas instituciones chafas. ¿Cómo has visto tú el progreso de los católicos a lo largo de la historia desde el México independiente? Bueno, pues antes que nada, tú ya mencionaste algo muy importante que es la perfección del hombre. Bien, en la cristiandad sabíamos, se sabe, la iglesia siempre ha defendido la idea de que debe de ocupar los medios materiales para su perfección. Y obviamente el Estado debe de ser una forma en el que las personas deben de buscar un gobierno que ayude a perfeccionar al hombre con el único objetivo que es llegar al cielo y servir a Dios. Ese es el único objetivo que tiene el hombre en la tierra, llegar a Dios. Entonces, con todo lo que tú acabas de exponer claramente, pues en el siglo XIX en México, pues lo que empieza a haber es un conservadurismo que va a tratar de arraigar esas ideas liberales, empiristas, materialistas, protestantes sobre todo, y van a tratar de juntarlo y decir, bueno, pues esto sí es bueno, pero esto no. O sea, hay que buscar un progreso, sí, hay que reformarlo, sí, pero hay que quitar a la iglesia. ¿Por qué? Porque con la idea de un falso progreso que van a vender Inglaterra con sus revoluciones industriales y su tecnología, Francia con sus instituciones, bueno, esto es lo que van a tomar estos nuevos pseudopensadores con estas ideas liberales para tratar de cambiar la estructura. Y eso se va a ver en la Guerra de Independencia, bueno, pues llegando con Agustín de Iturbide. ¿Qué pasa? Pues la curia y las personas no se ven favorecidas ante la nueva Constitución de Cádiz, que sí, vamos a decir que, bueno, la Constitución de Cádiz era una constitución totalmente liberal y que atentaba contra los derechos que ya tenía la Iglesia y el Estado, y que lo que van a hacer ahora estos revolucionarios independientes es decir, no, Cádiz atenta contra nuestros derechos, tenemos que independizarnos y proteger a la Iglesia. Esa era su bandera, proteger a la religión. Pero ellos veían a la religión como una institución meramente moral. Hay que protegerla porque solamente es un contexto, pues, cultural que ayuda a que haya orden en la sociedad, pero no como la vía para que el hombre se perfeccione y llegue al cielo. Entonces, en la efímera monarquía de Iturbide, ¿qué es lo que sucede? Se rompe. ¿Por qué? Pues porque les gusta la idea de la República Federal de los Estados Unidos y su constitución protestante, y dicen, no, pues hay que adoptar esto, ayudado con las logias masónicas. Bueno, pues revocan a esta pieza que va a ser Iturbide nada más, y van a instaurar su constitución de carácter federal en 1824. Bien, entonces, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Cómo es que va cambiando esta parte política? Bueno, tú mencionas un personaje importante de la historia de México, como es Agustín de Iturbide, que muchos lo proclaman como el personaje que viene a independizar por parte de España y viene a ser el fundador del Estado-Nación mexicano, que de hecho lo es, ¿no? Tal vez se podrá, la figura de Iturbide es un poco problemática porque no tenemos muchas fuentes, la mayoría de las fuentes son de origen conservador, pero lo que sí está claro, tanto en el Plan de Iguala como en los posteriores documentos del Acta de Independencia misma de nuestro país, es que Iturbide lo que busca en un principio es darle este trono al mismo Fernando VII, ¿no?
y cuando Fernando VII está secuestrado, ¿no? Es cuando te digo, ¿sabes qué, Obed? Pues vas a ser pues, mi heredero de todo lo que poseo, pero tú estás en la cárcel, ¿no? Ay, Obed, pues no lo pudiste reclamar, pues qué lástima, ¿no? Pues ahora yo voy a ser mi mismo reclamador, ¿no? Entonces es un poco complicado y un poco chusca esta idea, ¿no? Muchas personas tal vez no lo ven, pero si somos coherentes con esos principios, tendríamos que darnos cuenta que estos fundamentos de los cuales Iturbide se vale ya están contaminados en sí mismo con un liberalismo. ¿Qué implica este liberalismo? Yo espero que en posteriores programas podamos hablar sobre el liberalismo, es un tema fundamental, esencial. En este programa no lo vamos a hacer mucho, vamos a abarcarlo demasiado, sino vamos a mencionarle a grandes rasgos. Este liberalismo implica que la Iglesia, como bien lo ha mencionado Obed, pues se va a encargar de esta parte moral, va a reducirse dentro del Estado estas tentaciones que don José Miguel Gambra, que su ancestro, don Rafael Gambra, también lo ha mencionado en unos estudios muy importantes acerca de esta naturaleza del Estado y de la Iglesia, pues la Iglesia va a ser absorbida, va a ser una sociedad privada, nada más, en la cual pues se va a encargar de los fieles de manera individual, personal. Bien, como el hombre tiene que respetar por naturaleza y tiene que ser vasallo de dos sociedades, tiene que respetar a dos jerarcas, a la autoridad legítima y al Papa, ¿sí? ¿Esto qué implica? Implica que, por lo tanto, el hombre para el liberal, tiene que dividirse, ¿no? Para el católico, primero, lo que se encargó el liberalismo es de dividirlo, bien. En tu ámbito privado, tú obedeces al Papa, pero en el ámbito público, pues tú vas a ser liberal, vas a obedecer la ideología liberal, vas a cuadrarte al Estado nuevo, a las leyes del Estado nuevo, al derecho nuevo, que podrán ser leyes, pero no son leyes en cuanto a que Santo Tomás define una ley que tiene que ser racional y que tiene que ser justa. Si esta ley no cumple estos dos requisitos, pues no es ley. Entonces, para el Estado, el católico tiene que dividirse, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, porque esto implica una desnaturalización de la persona, del ser humano. Entonces, ahora, si tú viste, o tu abuelita, o no sé quién, te das cuenta que vio estas películas de Pedro Infante muy buenas en ciertos aspectos musicales, simpáticas, ¿no? Son simpáticas estas películas de Pedro Infante, de todo este periodo del siglo de oro mexicano. Vemos al típico ranchero que, pues sí cree en Dios, sí es romántico, es jugador, es mujeriego, pero que es, antes que nada, un mexicanote, ¿no? Su sombrero. Tiene que respetar al Estado-Nación. En su ámbito personal, pues él podrá ser católico, podrá ser muy devoto, pero más bien las devociones se las deja a las mujeres, ¿no? No sé si te das cuenta tú que las que van a la iglesia son las mujeres. Y el hombre tiene que ser congruente con eso que le está implantando el Estado moderno. ¿Qué opinas tú al respecto? No, pues es que ahí entramos en, pues todo estos rompimientos que pues, se van a dar a lo largo de la historia mexicana, y como tú bien lo dices, bueno, sí se va a centrar en que el Estado debe de ser servido y que pues tu devoción, tus afectos personales hacia la fe y hacia tus creencias deben ser tuyas. Bien, si volvemos a la parte de la historia, pues podemos ver que a partir de la Constitución de 1824 lo que va a suceder es eso, es simplemente proteger a la Iglesia, tratar de mantenerla a raya, diciendo que es simplemente una institución de carácter moral, no tiene otra función. Entonces, si es una institución moral que crea orden, pues simplemente se va a un sistema pues material de la cosa. Entonces, pues sí hubieron personas, estos conservadores, que van a decir, bueno, sí, hay que mantenerla, hay que resguardarla, porque es parte de la población, es parte de pues la gente a pie, es parte de pues, lo que somos como México. Bien, pero aquí va a entrar el gran problema, porque así como dejas abierta
tantito la puerta, pues se puede meter tanto la víbora como la rata. Entonces entran ahora las ideas liberales más radicales. Ya los conservadores que defendían esta idea, que venían generalmente por curas liberales, pues van a morir. Entonces, pues quienes los van a van a sustituirlos en estas ideas, pues van a ser ahora ideas más radicalizadas. Bien, empiezas con poquito y la revolución sigue y sigue. Y así empezó avanzando. Bien, con los liberales que van a tener ahora la idea de ser como los Estados Unidos. Bien, donde como los Estados Unidos se separaron de la iglesia con el cisma de Enrique VIII, bueno, Claro. y vieron en la iglesia católica un gran tope, una gran pared que tenían que quitar. Bueno, lo que ellos decidieron fue lo mismo, hacer lo mismo. Separar a la iglesia totalmente del Estado y verla como el tope decisivo que hay que quitar para liberar al hombre del obscurantismo y de la ignorancia. Pero, pues es simplemente negar el reinado social de Cristo Rey. ¿Y cómo lo empezaron a hacer? Creando reformas, aprovechándose de los contextos históricos de la crisis política que empieza a surgir a partir del siglo XIX con Santana, que va a ser un personaje camaleónico que se va a mover por el interés de quien lo apoye. Claro, el primer político moderno que va a pues aprovecharse de quien lo apoye, simplemente. Entonces aquí es cuando llegan las ideas liberales a radicalizarles y exigir ya literalmente la desaparición de la iglesia en el ámbito político y en el ámbito social. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, promulgando leyes y haciendo que la fuerza del Estado, creando y tomando un aspecto jurídico llamada razón de Estado, para ejecutar todas las leyes que obviamente ellos van a crear con el fin de destruir a la Iglesia Católica en nuestro país. Entonces, todo esto va a surgir con personajes como Sebastián Lerdo de Tejada, Benito Juárez, todos estos grupos de liberales que van a estar creando leyes, que van a estar creando, pues sí, sobornando a las autoridades para que se haga cumplir la ley. Cuando llega el presidente Comonfort a la presidencia, ahí es cuando empieza un rompimiento, porque él es el que está apoyando la reforma de una nueva constitución. Una nueva constitución que va a tener anexas ideas que se van a llamar las leyes de reforma. Y esto es lo que va a empezar a romper y a crear un conflicto religioso que después, más adelante, se va a perpetuar porque se va a seguir con esa línea. ¿Tú qué piensas, José Jaime, sobre todos estos temas que empiezan a surgir a mitad del siglo XIX en México? Bueno, mencionas un tema muy importante, muy interesante, el tema de sociedad, ¿no? Ya hemos hablado de sociedad del Estado. Ahora, si hablamos de sociedad política, muchos autores modernos, a partir de la Revolución Francesa, interpretan que la sociedad es posterior a la persona o el individuo humano. Claro. Es decir, que la sociedad nace de un pacto entre la persona y el Estado moderno. Tú eres un buen salvaje, pero para evitar que, pues no sé, tengas cosas o para que tengas esas carencias que a ti te faltan, pues haces un pacto, sacrificas un poco de esa libertad personal y se la das al Estado para que él te proteja, ¿no? Es decir, la teoría contractualista. Eso es muy importante porque esta teoría ha venido a ser las simientes del Estado moderno. Entonces, la Revolución Francesa ha sido la que ha manejado los fundamentos, los cimientos de toda esta estructura del Estado-Nación. Bien, entonces, la Revolución Francesa considera a la sociedad posterior al ser humano. Entonces, antes de la sociedad había un buen salvaje, una persona inocente, una persona buena, ¿sí? Pero eso es absurdo, ¿no? De hecho, los estudios etnográficos y antropológicos más bien nos dicen lo contrario,
que el ser humano, entre más antiguo, más apegado está a sus tradiciones y a esta sociedad natural que es la sociedad política, la comunidad política y antes sus sociedades pues, básicas como la familia, los gremios, los municipios, ¿no? Entonces, entre más antiguo es el hombre, al contrario, más arraigado, más apegado es ante esta parte de sociedades pues, que nos han destruido, nos han liquidado, ¿no? Todas estas leyes virreinales que existieron en el siglo XVIII, como los gremios, como los ejidos virreinales, pues han venido a ser destruidos, ¿no? Por el mismo Iturbide inclusive, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero luego también tenemos otra concepción errónea, por cierto, de la sociedad, que es la sociedad que no es posterior al individuo, al ser humano, sino más bien que es anterior al ser humano. No sé si tú has visto, o nuestros amables los que nos están escuchando, han visto la película, yo creo que sí, no sé si pueda citar a Disney, bueno, es una película para niños, entonces no creo que esté tan mal, en la película de Bichos, ¿no? En la película de Bichos vemos una sociedad de animales antropomórficos, ¿no? Las hormigas, que buscan, pues vemos que es una sociedad uniformizante, ¿no? Entonces, esa sociedad es previa al individuo. Entonces, el individuo tiene que estar sometido, uniformizado, sin personalidad, sin libertad, todo tiene que hacerlo con respecto a la sociedad concebida, distorsionada de una forma totalitaria, ya sea de una manera comunista, fascista, ¿sí? Entonces, o nacionalista inclusive, ¿no? Entonces, todas estas distorsiones de la sociedad pues han venido a darnos lugar estas ideas liberales progresistas o liberales conservadoras. La única manera en la cual una sociedad totalitaria, vemos hoy un personaje importante, volviendo al tema de la película, este individuo que es bastante ingenioso y que hace inventos para tratar de ayudar a su hormiguero en contra de la tiranía, pues es la única manera que puede progresar, ¿no? A través de los progresos materiales. La sociedad, entonces, en este sentido, viene a ser concebida como un progreso, pero meramente accidental, meramente artificial. Viene a eliminar la parte individual de los miembros a los que pertenecen, ¿no? Entonces, eso es bastante curioso, ¿no? Bastante interesante. Es muy aprovechable esta película por lo mismo y porque también luchan contra un enemigo común como son estos saltamontes que los están tiranizando. Es aprovechable, se pueden sacar varias analogías de esta película. Estos vienen a ser como una especie de, no sé, como usurpadores, como que vienen a restringir sus derechos, ¿no? Entonces, a pesar de que son seres antropomórficos y no podemos darle la seriedad total, porque es una película, por supuesto, tiene sus límites de lo que pretende ser, pero nos puede dar ciertas ideas de la analogía de lo que puede ser una sociedad. La sociedad tiene que ser una armonía entre los órdenes, el orden sobrenatural y el orden natural. En la teoría está bien claro, lo han expresado papas desde León XIII, pero en la práctica no es tan fácil. Tenemos ejemplos como Bonifacio VIII, con esta tentación en que la Iglesia pretende suplantar esta parte natural, en la cual nuestro Señor dijo: dad a Dios lo que es de Dios y dad al César lo que es del César. Es decir, no dijo, pues dénselo todo a Dios, o no dijo, dénselo todo al César, ¿no? Sino dejen a cada quien la parte que le corresponde. Pero ese orden sobrenatural, pues también se vale de medios naturales o materiales. Claro. La misma Santa Misa, pues se vale de los ornamentos que son materiales, ¿sí? Las iglesias para subsistir, o la iglesia para subsistir, necesita de medios materiales, no solamente Claro. ese angelismo que dice, ay sí, pues yo nomás lo sobrenatural, el alma, pues no. Y Bonifacio VIII, en un comentario que hace don José Miguel Gambra, dice que se equivoca al tratar de interferir en la parte que le corresponde a la política de la comunidad natural, ¿no? Cuando dice la famosa alegoría de las dos espadas. Dice Bonifacio, el Papa Bonifacio en aquel tiempo, me parece que la encíclica que comenta es Unam Sanctam, y dice, bueno, sí,
Dios le da al Papa las dos espadas. Te las doy a ti. Tú como Papa, tú las tomas. Y tú se la prestas al gobernante en turno. Pero solamente se la prestas, no es de él. Luego entonces, en cualquier momento tú se la puedes pedir, porque no es de él, es suya. Esto es terrible, porque ¿qué implica? Que el Papa viene a ser el que va a absorber, viene a confundir, viene a distorsionar toda esta parte natural que le corresponde a un Estado que tiene que velar por el bien común, ¿no? Ojalá que también podamos hacer un programa sobre el bien común, porque esto es bastante importante, ¿no? Es muy importante conocer qué es el bien común, cuáles son sus distorsiones, ¿sí? Entonces, pues es muy importante estas intromisiones, ya sea del poder temporal, con cosas que le competen a la iglesia, o a la sociedad eclesial, la sociedad sobrenatural, o al revés, ¿no? Tenemos el cesaropapismo, el galicanismo, muchos ejemplos que nos han venido a la cabeza. Por último, antes de que te dé la palabra acerca de lo que ves acerca de la sociedad mexicana, tenemos al gran santo San Luis Rey, que fue el rey de Francia. Él, José Miguel Gambra, hace un análisis muy importante, muy interesante, porque a pesar de que este rey del Sacro Imperio Romano Germánico es un rey tiránico, jamás, y que ha estado en conflicto con el Papa, jamás le hace caso al Papa acerca de que tiene que invadirlo y tiene que despojarlo de sus bienes. ¿Por qué? Porque eso no le compete en cuanto figura y dirigente de una sociedad natural, de un reino católico, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Eso se ha perdido. Esta dimensión ha venido a ser distorsionada, ¿sí? Y como lo comentabas tú y como lo que comentábamos anteriormente, la sociedad de la Iglesia ha venido a ser una estructura dentro del Estado. Bien, ¿qué podrías comentar al respecto? No, pues interesante todos los puntos que has tocado y obviamente pues ya vienen a cuenta. O sea, la receta que se ha tomado en México es la misma receta que se han tomado en diferentes países y todo lo que estás diciendo pues simplemente es una receta que las logias masónicas han tomado para pues tratar de dividir a la Iglesia y el Estado. Entonces, bueno, todo el siglo XIX, la mitad del siglo XIX es dividir a la Iglesia y al Estado con leyes que se van a implementar por la fuerza, simplemente con el único fin, volvemos a lo mismo, de quitar esta pared, este tope que no hace progresar a la nación mexicana. Entonces, las leyes de reformas y la nueva constitución de 1857 lo que va a hacer es a crear reglas y normas que van a regular a la Iglesia en todo su esplendor. Bien, entonces lo que va a suceder es que estas leyes, la ley Lerdo que va a establecer en su primer punto es que para que el Estado mexicano pueda existir, todos los bienes que posee la Iglesia van a pasar a nombre del Estado y que todo lo que sea servible para él se va a aprovechar para engrandecer a la sociedad. Entonces después va a llegar con ello la ley Juárez que va a quitar y va a poner todo lo administrativo en nombre del Estado y, bueno, diferentes leyes que van a estar constituidas en la Constitución de 1857, que va a ser una constitución meramente liberal y que va a romper todo eso, todo el contexto entre la relación de la Iglesia y el Estado. Obviamente esto no fue, pues no gustó a la sociedad mexicana. Esto era impopular. ¿Por qué? Porque toda la sociedad era meramente católica. La gente del pueblo era totalmente católica. Sobre todo en el pueblo, ¿no? Sobre todo en el pueblo, ahí es donde se va a encontrar el bastión de la cristiandad. En las ciudades, en las pequeñas ciudades, ahí es donde va a tratar de prevalecer por cómo se empieza a trasladar estas ideas liberales, pero en el campo y pues en los gremios campesinos obviamente esto no va a ser popular y la gente se va a levantar en contra de todo eso. Obviamente como ya hay una ruptura, ya hay nuevas ideas conservadoras, los conservadores de aquellos tiempos decían que se tenía que rescatar la Iglesia como ese factor moral.
Esto es lo que va a provocar la llegada de un monarca que, con su ayuda o con la creencia de la ayuda, él iba a proteger a la cristiandad, a la Iglesia Católica, para regresar a esa cristiandad y, pues sí, instaurar los derechos de Cristo Rey aquí en México. Pero obviamente eso no ocurrió con Maximiliano de Habsburgo, este monarca europeo que viene de una casa, de un imperio católico, pero que él le va a exigir al Papa pues mejores derechos, más derechos sobre los que ya tiene, de protección, y se va a nombrar el protector de la Iglesia. Aparte, pues va a dejar las leyes de reforma igual. Obviamente eso provocó igual descontento. Y bueno, con su fusilamiento va a llegar de nuevo los grupos liberales y van a seguir con las expropiaciones, las expulsiones a las órdenes religiosas, y va a seguir la difusión de ese odio sobre la Iglesia Católica. Cuando derrocan a Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz llega y pues trata de agarrar todas las riendas para crear un Estado y venderle al mundo un Estado seguro. ¿Para qué? Para que los países vengan a invertir, resguardando la política que Sebastián Lerdo de Tejada ya había dejado. Entonces, en esta paz porfiriana también se deja la libertad de culto, y eso permite que lleguen, bueno, pues las bandas protestantes que con ayuda de los Estados Unidos se van a meter a México y van a estar trabajando, los anglicanos, los evangelistas, que van a ser un grupo importante, que van a estar ahí pisándole los talones a la Iglesia Católica, estando en la política nacional. Entonces, cuando se empieza a difundir el positivismo dentro de la educación de pues, la juventud, es lo que va a crear un descontento de los grupos intelectuales contra la Iglesia Católica. Entonces, esta paz porfiriana que toman los conservadores y los fascistas, pues es un mero teatro, donde pues simplemente Porfirio Díaz es un estatista que dice, bueno, pues todos cálmense, todos pueden participar aquí en este Estado democrático donde pues todo vale. Entonces, pues con la llegada de la crisis porfiriana que provoca él, pues todos se quieren partir el pastel de a ver quién puede ser Porfirio. Empiezan las luchas, se empiezan a crear partidos políticos y se crea el Partido Nacional Católico, que lo que va a tratar es llevar la política de la cristiandad y los derechos, pero a esta idea de que la Iglesia es creadora moral y es la que crea una convivencia sana, esta misma idea. Entonces matan a Madero, llega Huerta, lo exilian, y entonces llega un señor llamado Carranza con una nueva postura, que no es tu pariente, pero que llega este señor Venustiano Carranza con su idea de reformar la Constitución, pero ve a la Iglesia Católica de nuevo como ese tope que tiene que derribar. Y con la nueva Constitución de carácter socialista, por cierto, donde grupos jacobinos que van a tener estas ideas de carácter, de carácter hacia las ideas de la Revolución Francesa, estos fanáticos que van a decir que pues, la Iglesia debe de separarse totalmente y que sí hay que destruirla por las armas, hay que hacerlo, se va a hacer. Grupos socialistas de carácter marxista, los anarquistas también, entonces ellos van a cometer sacrilegios y atrocidades durante la revolución. Van a expulsar monjas, a matar sacerdotes, a tomar templos, y los templos los van a profanar de todas formas, ¿bien? De todas formas y de todas maneras, y entonces toda esa política y ese odio que traen estos grupos de estas nuevas ideas, las van a instaurar en un documento llamado la Constitución. Esta Constitución totalmente atea y más peligrosa que incluso la Constitución de 1857, va a provocar una crisis entre la Iglesia y el Estado. Bien, la Iglesia va a decir, pues es que con Porfirio Díaz había mínimo una libertad que nosotros pudimos y que fue aprovechada por la Iglesia Católica. Aquí hay una persecución y una guerra total contra la Iglesia. Va a llegar aquí el rompimiento que va a dar el conflicto de la cristiada. Obviamente no podemos entender la cristiada si no entendemos toda esta base que va a provocar
pues el continuo progreso de la revolución. Este continuo progreso de la revolución va a terminar, bueno, con la institucionalización de todas las leyes liberales que van a estar en la Constitución de 1917 y que, bueno, primero se va a instaurar con Álvaro Obregón, pues la educación laica y pues la suspensión de todas las escuelas de carácter religioso que imparten primaria y secundaria, y todo eso va a pasar a una nueva institución llamada la Secretaría de Educación Pública. Pero hasta la llegada de Plutarco Elías Calles es cuando se va a dar una total separación entre la Iglesia y el Estado, tomando el artículo 130 constitucional como el bastión y su bandera. Lo primero que va a tratar de hacer es crear su propia iglesia. Si Enrique VIII lo logró y engañó a su población y obligó a Enrique VIII, ¿bien? Plutarco Elías Calles lo que va a hacer es tratar de crear una nueva iglesia que va a pues, engañar a la población, pero pues va a fracasar. A protestantizar, ¿no? Sí, es una nueva iglesia protestante, y obviamente pues la Iglesia Católica dijo no, ¿bien? Y obviamente la población dijo no, porque pues, obviamente ellos tenían agregado el culto católico. La cristiandad estaba en ellos, la cristiandad la defendían, y cuando se empezó a agravar las cosas, haciendo que empezaran a prohibir el culto católico, y obviamente reaccionando la curia papal, la curia de los obispos, ahí empieza el conflicto. Este conflicto donde pues ya hay una persecución por el ejército federal de personas que profesan el culto católico. Es muy interesante eso, ¿no? Eso que comentas. Ese trágico siglo XIX en México, pues ha venido a descristianizar de manera paulatina la sociedad mexicana. Obviamente en el campo, ¿no? Porque en el campo están más alejados de todas estas instituciones educativas, como la escuela preparatoria, ¿no? De estos principios positivistas que tú comentas muy bien, que son afrancesados completamente, las ideas de Augusto Comte, y que es interesante porque un testigo de la época, un católico ferviente, como lo fue aquí en nuestro país, que es bastante desconocido, ignorado por muchas circunstancias, es este matemático y periodista de nombre José Joaquín Terrazas, ¿no? Él fungió como colaborador en un periódico de la época muy católico, de hecho es católico, de nombre, de reconocimiento. El mismo periódico se establece como católico, que se llama La Voz de México, ¿no? Este periódico lo contrata y va a tratar de, desde esa trinchera, Terrazas va a tratar de dilucidar o de analizar cuáles son las condiciones del catolicismo en México. Es muy interesante, ¿no? Por desgracia no tenemos acceso a esos archivos, solamente si uno es investigador, puede uno acceder a esa hemeroteca, pero lo poco que sabemos, establecemos que fue bastante adverso a esta americanización o a este agringamiento, como también lo has comentado hace rato, de la sociedad mexicana, y que le reprocha en determinadas, con mucho respeto, con mucha prudencia, porque la prudencia es una virtud natural que tiene que dirigir a las demás, como católicos, le reprocha al obispo de ese tiempo, me parece que es Labastida, Monseñor Labastida, que el régimen de Porfirio Díaz, también lo has comentado, es un régimen que establece la paz por encima de todo, orden y progreso, la paz, la pax porfiriana, y que viene a tratar de establecer una serie de acuerdos entre los católicos y el nuevo régimen porfiriato. Bien, no aplico las leyes de reforma, anticristianas, anticlericales, pero a cambio, pues, ustedes no van a molestarme, ¿no? No van a hablar en contra de mí, van a apoyarme en las elecciones o en las reelecciones sucesivas que se ha dado don Porfirio a lo largo de su gobierno. A cambio de todo eso, pues yo les voy a dar permiso de que ustedes establezcan ciertos colegios católicos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, Terrazas viene en un interesante artículo a decir que
educación, entre comillas, positivista, va a originar muchos suicidios entre los alumnos de la sociedad, de la escuela preparatoria, ¿no? Fundada por Justo Sierra. Entonces, esto es muy interesante y es bastante olvidado, ¿no? Segundo punto, ya para terminar, para que no se alargue este programa, es que ¿cuál debe ser la reacción de nosotros como católicos del siglo XXI? Bien, al principio del programa dijimos que no somos unos nostálgicos, que buscamos reinstaurar el virreinato de la Nueva España, sino más bien buscamos reinstaurar esos principios del virreinato en este siglo XXI bajo las circunstancias actuales, porque si no quedaríamos en una especie de utopía absurda. Sí, eso no se puede. Pero tenemos algo que decir muy importante. Uno como católico tiene que buscar que en la historia, recordar que la historia es una construcción de la ciudad de Dios de San Agustín, ¿sí? No es una consecuencia de una caída, como decía el protestantismo, sino que desde ahí tenemos que construir el reino de Dios en nuestras sociedades naturales, perfeccionarlas y recordarles su origen natural. Hace rato dijimos que, bien, ni la sociedad es anterior ni posterior al sujeto, sino más bien es como una semilla. Dentro de esa semilla, ahí viene la naturaleza social del hombre. Es natural. Y que tiene que perfeccionarse con la gracia. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces la política es el arte del bien común que tiene que perfeccionar nuestra naturaleza caída por el pecado original. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que buscar. Adveniat regnum tuum, vénganos tu reino. No nos buscamos un reino celestial, que cuando nos muramos, o en tu corazón, que reine Cristo Rey, como dicen los modernistas, ¿no? Sino que más bien buscamos que en todos los aspectos de la sociedad reine Cristo. Si no reina en cada uno de esos aspectos, entonces no reina, ¿no? Reina a medias. Entonces nosotros como católicos, nuestro deber es defender todos los aspectos, que el Evangelio rija todas las sociedades cristianas, esas sociedades intermedias que aquí en nuestro país están fritas, están destruidas, no existen, ¿sí? Nada más existe el INE, nada más existe usted como ciudadano y el Estado, sus instituciones devoradoras, omnívoras, que van a tratar de absorber toda reacción. Nosotros como católicos tenemos que, con prudencia, volver a conquistar esos espacios que nos han destruido o nos han quitado los liberales a lo largo, como lo comentabas tú, de esos 200 años de liberalismo, ¿no? Ese es nuestro deber como católicos. Hoy es 7 de marzo, es una fecha muy importante porque es Santo Tomás de Aquino, en el santoral tradicional, por supuesto. No quiere decir esto que pues, no podemos celebrar el 28 de enero, que es la traslación de sus restos, si no mal me equivoco. Podemos celebrar las dos fiestas, no hay problema, pero hoy 7 de marzo es día de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Un doctor de la Iglesia que es fundamental. Es fundamental, como lo ha declarado el propio Papa León XIII. ¿No? No es cosa de nosotros. Todo esto está en el magisterio de la Iglesia, que ha sido olvidado, ha sido tergiversado, ha sido denigrado, ¿sí? Entonces nosotros como católicos tenemos que recordar todo ese magisterio, sobre todo el de Pío IX, el de León XIII, San Pío X, por supuesto, que condenan toda esta, como ya vimos en la introducción, esta separación entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Tiene que haber una armonía, un orden. Y tenemos que nosotros como católicos buscar y luchar, reconquistar. Tenemos que restaurar, no tenemos que inventar que nuevas sociedades, como lo trató de inventar Maritain, este filósofo francés, que empezó bien, pero desde que le condenaron la acción católica, pues hizo una división entre el individuo y la persona y que le facilitó las cosas a los liberales. Después, quizá cuando hablemos de liberalismo, podamos hablar un poco sobre Maritain. Sí. Y nueva sociedad, que nuevos tercios, que nuevas cosas, que nuevo lo que sea, no. Lo que tenemos que hacer es reinstaurar las cosas en Cristo. Lo que ya funcionó, reinstaurarlo otra vez. No todo igualito, con los accidentes, con los devenires. No. Esos principios básicos, esas esencias abstractas, que es lo que nos diferencia de los animales, volverlas a reinstaurar en el siglo XXI.
¿sí? No el virreinato de la Nueva España, sino que esos principios que vivificaron ese virreinato en el siglo XXI, ahora, ¿no? Entonces yo les invito ahora a ustedes como católicos que mañana, 8 de marzo, estos grupos feministas van a tratar de imponer sus ideologías demoníacas, ¿sí? Porque no se puede llamar de otra manera. Van a tratar de establecer que la mujer es diferente al hombre, sino que no es una armonía, sino que más bien es esta especie de visión gnóstica entre absolutizar una parte y volverlo el todo, ¿sí? La mujer ya no es complementaria al hombre, sino que más bien la mujer es el absoluto, ¿no? Entonces estas mujeres así lo conciben, porque así les han dicho que los conciben, así les pagan también todos estos señores y todos estos personajes de los lobbies del mundialismo. Entonces yo les invito a ustedes como católicos, si viven en la Ciudad de México, que puedan asistir a la catedral el día de mañana, pues que lo hagan, ¿no? No es para que ustedes se luzcan, sino que con prudencia ustedes defiendan el reinado de Cristo Rey y que lo defiendan con su vida, con sus oraciones, porque eso es una lucha sobrenatural, y que estén presentes el día de mañana. ¿Con qué cierras, mi estimado Beth? Pues que viva Cristo Rey, ¿no? Que viva Cristo Rey Y salud. y salud. Muchas gracias a todos.